Buenos días, comenzamos con la tercera parte de la unidad 10 de cónicas y cuádricas. En este caso vamos a ver la reducción de una cónica a la forma canónica. Es decir, nos dan la ecuación de una cónica y lo que vamos a hacer es encontrar un nuevo sistema en el cual esta cónica tenga la forma canónica. Bien, entonces supongamos que tenemos fijado en el plano un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, o xy, y consideremos el conjunto de puntos P de xy que satisfacen la ecuación ax cuadrado más 2bxy más ci cuadrado más dx más ei más f igual a 0. Queremos a, b, c, d, e y f números reales y a, b y c no simultáneamente nulos. ¿Sí? Queremos que aparezca alguno de estos términos. O aparece x cuadrado, o x por y, o y cuadrado. Bien, entonces el conjunto de puntos que verifican este tipo de ecuaciones puede ser una elipse, una hipérbola, una parábola, ¿sí? O sea, las cónicas propiamente dichas, o puede ser el conjunto vacío, por ejemplo, si tenemos la ecuación x cuadrado más 1 igual a 0, esto no lo satisface ningún número real, ningún par de puntos xy con x e y reales. Un único punto, si tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 0, por ejemplo, tenemos que el único punto que lo satisface es el 0, 0. Una recta, ¿sí? Por ejemplo, tengo x al cuadrado igual a 0, esto es sí, solo si x es igual a 0, que es una recta. Dos rectas paralelas, ¿sí? Por ejemplo, x cuadrado menos 1 igual a 0, es sí, solo si x cuadrado es igual a 1, sí, solo si x es igual a 1 o x es igual a menos 1. ¿Sí? Eso nos da dos rectas paralelas. O, por último, dos rectas que se cortan. Por ejemplo, x por y igual a 0, esto es sí, solo si x es igual a 0 o y es igual a 0, ¿sí? Estos son dos rectas que se cortan. Bien, entonces, dada una ecuación de este tipo, podremos saber si es una cónica propiamente dicha, una cónica degenerada o el conjunto vacío mediante un cambio de coordenadas adecuado, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer a partir de acá. Bien, entonces sea f de xy una ecuación del tipo que dijimos, dijimos a, b o c, a, b y c no simultáneamente nulos, y consideramos la transformación lineal simétrica t de R2 en R2 tal que t en c es igual a, fíjense, vamos a poner en la diagonal los coeficientes que acompañan a x cuadrado de y cuadrado, ¿sí? Pongo a, que es el coeficiente que acompaña a x cuadrado, y después pongo c, el coeficiente que acompaña a y cuadrado. Y en la diagonal, esta secundaria, vamos a poner, miramos el coeficiente que acompaña a x por y, lo dividimos por 2, ¿sí? Y ponemos ese número en cada uno de los lugares, ¿sí? 2b acompaña a x y, entonces tenemos b y b en cada uno de los lugares de la diagonal secundaria. Bien, entonces, si b es igual a x y es un vector cualquiera de R2, sabemos que t en b en la base canónica es igual a hacer la matriz de la transformación t en c, ¿sí? Por b en la canónica. Bien, ahora esto sería A, B, C, B, C, ¿sí? Que es la transformación en la canónica, por XY, que es el vector, las coordenadas del vector en la base canónica. Bien, entonces multiplicamos, esto da AX más BI y después BX más CI, ¿sí? Bien, entonces, ahora, si yo hago T de B escalar B, ¿sí? T de B da esto, dijimos, en la canónica. Y B tiene coordenadas XY, o sea que T de B escalar B, si multiplicamos esto, ¿qué nos da? Fíjense, AX por X nos queda AX cuadrado, que es este término de acá. Después BI por X nos queda BXY, ¿sí? Acá aparece dos veces. ¿Por qué? Porque acá de vuelta tenemos BX por Y, tenemos BXY de vuelta, o sea 2BXY. Y por último, CI por Y nos da CI cuadrado, ¿sí? O sea que hacer T de B con B, escalar B, nos da esto de acá, que fíjense, es la primera parte de la ecuación, ax cuadrado más 2bxy más ci cuadrado, ¿sí? O sea que T de B escalar B es la primera parte de la ecuación. Ahora, si definimos L igual a DE, ¿sí? Estos valores, los términos que acompañan a D y a E, entonces tenemos que f de x y la podemos escribir como T de B escalar B, ¿sí? Esta primera parte, más L escalar B, ¿sí? Fíjense que L escalar B da dx más EI, ¿sí? Esta parte, más F, que es el coeficiente el término independiente, ¿sí? Esto igual a 0, ¿sí? Entonces esta ecuación la podemos traducir de esta forma. Bien, entonces, ahora, como T es una transformación lineal simétrica, existe una base ortonormal B formada por autovectores, tal que T en B es diagonal, ¿sí? O sea, diagonal en la diagonal sus autovalores, ¿sí?
Bien, entonces, como B y C son bases ortonormales, lo que vale es que hacer el producto escalar de T de B con B en la canónica es lo mismo que hacerlo en cualquier base. T de B escalar B nos va a dar igual para todo vector B en la base, en cualquier base ortonormal, ¿sí? Como esta es una base, son todas bases ortonormales, esto da igual. Bien, entonces, supongamos ahora que queremos pasar a esta nueva base, B en B, esta base en la que la transformación es diagonalizable. Entonces, supongamos que las coordenadas del vector B en la base B son x' y', ¿sí? Entonces, tenemos que T de B en la base B es T de B por el vector B en B, ¿sí? Sabemos esto, ¿sí? Ahora, en la base B, ¿sí? Está la matriz asociada a la transformación en la base B, era esta diagonal con matriz diagonal con los autovalores en la diagonal, ¿sí? Y B en la base B tenía coordenadas x' y'. Bien, entonces esto nos da lambda 1 por x' más 0 por y', y después 0 por x' más lambda 2 por y', o sea que nos da esto. Bien, entonces ahora, si también le hacemos el cambio de base a L, ¿sí? L en la base B lo vamos a anotar con D', E', tenemos que f' en x' y', ¿sí? Esta ecuación ahora escrita en este nuevo sistema, ¿cómo era? Esta era T en B, ¿sí? En la base B por B en la base B, ¿sí? Este producto escalar se mantenía, entonces podemos cambiar de base. Y lo mismo con este, podemos cambiar de base porque se mantenía, ¿sí? Pero ahora esto, hicimos la cuenta y esto queda fíjense, T de B en la base B queda este vector de acá, multiplicado por B en B, que tiene coordenadas x' y', ¿qué queda? Queda lambda 1 x' por x', ¿sí? O sea, lambda 1 x' al cuadrado, y después queda lambda 2 y' por y', o sea, lambda 2 y' al cuadrado, ¿sí? Después tenemos L en B, que tenía coordenadas D', E', ¿sí? Por el x' y', o sea, más D'X' más E' y' más F igual a 0, ¿sí? Entonces quiere decir que en el nuevo sistema de coordenadas o x' y' asociado a esta base B, tenemos que esta ecuación f' de x' y' toma la forma esta, ¿sí? Lambda 1 por x' al cuadrado más lambda 2 por y' al cuadrado más D'X' más E' y' más F igual a 0. Y se nos fue el término x por y, ¿sí? Que esa es la parte importante. Bien, entonces agrupando las variables y de ser necesario completando cuadrados, vamos a encontrar un nuevo origen O'. Y de esta manera vamos a obtener un nuevo sistema O', x segunda y segunda, en el cual f segunda, con estas nuevas variables, x segunda y segunda, igual a 0, es la ecuación canónica de una cónica propiamente dicha, o de una cónica degenerada, o del conjunto vacío, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces, sea f de xy esta ecuación, 3x cuadrado más 3y cuadrado más 10xy más 32x más 32y más 56 igual a 0. Queremos hallar un sistema de coordenadas O', x segunda y segunda, en el cual la ecuación de esta cónica tenga la forma canónica, ¿sí? Después la queremos clasificar y graficarla. Bien, entonces, para T en C, ¿cómo quedaría? Volviendo a rehacer estos pasos que hicimos recién. Armábamos la transformación lineal simétrica, que en la diagonal tenía los coeficientes que acompañan a x cuadrado y y cuadrado, ¿sí? O sea, 3 y 3. Y después miramos el coeficiente que acompañan a x y lo dividimos por 2, ¿sí? O sea, 10 dividido 2, 5, ponemos 5 acá y 5 acá. L está formado por los coeficientes que acompañan a x y a y, en este caso 32, 32, ¿sí? Entonces tenemos que f de xy es t de xy escalar xy más 32, 32 escalar con xy más 56 igual a 0. Esta es la forma que tiene esta ecuación. Bien, entonces, como t es transformación lineal simétrica, entonces t es diagonalizable en base ortonormal. Vamos a hacer eso, vamos a buscar esta diagonalización, esta base ortonormal. Bien, entonces para eso necesitamos hallar los autovalores. Entonces busquemos el polinomio característico. P sub t de x era el determinante de t en C menos x por la identidad. Esto quedaba entonces, fíjense, esta es t en C, hacemos 3, restamos x en la diagonal, ¿sí? 3 menos x, 5, 5, 3 menos x, calculamos el determinante. Esto nos da 3 menos x por 3 menos x, menos 5 por 5, 25. Resolviendo esto queda x menos 8 por x más 2. O sea que tenemos autovalores 8 y menos 2. Bien, entonces hallemos los autovectores asociados al autovalor lambda 1 igual a 8. Bien, entonces hacemos
Reemplazamos la x por 8, ¿sí? Nos da menos 5, 5, 5, menos 5, por x igual a 0, 0 y despejemos esto. Fíjense que acá nos queda menos 5x más 5y igual a 0, que es lo mismo que hacer 5x menos 5y igual a 0, ¿sí? Una es menos 1 por la otra. O sea que nos queda esta ecuación, que resolviendo nos queda que x es igual a y. Entonces tenemos que b sub 8 son los x y en R2, tales que x es igual a y, que es el generado por el 1, 1. ¿Sí? Bien, entonces si sigamos con los autovectores asociados al autovalor lambda 2 igual a menos 2. Entonces reemplazamos x por menos 2. Entonces, ¿qué queda? 3 menos menos 2, 5. Quedó 5, 5, 5, 5 por xy igual a 0, 0. Bien, entonces ahora multiplicando nos queda 5x más 5y igual a 0 y 5x más 5y igual a 0. O sea, nos quedó la misma ecuación, una sola. Y esto es si, solo si x es igual a menos y. Entonces ya tenemos el b de menos 2, que serían los x y tales que x es igual a menos y, que es igual al generado por el vector menos 1, 1. Bien, entonces ahora tenemos que podemos armar esta base ortonormal, la queríamos. Estos vectores son perpendiculares, nos falta normalizarlos, o sea, los dividimos por su módulo, que es raíz de 2, y con eso nos armamos una base ortonormal, ¿sí? 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Bien, entonces esto es una base ortonormal de R2 formada por autovectores, ¿sí? Entonces, en la diagonal de esta T en B van a estar los autovalores 8 y menos 2. Bien, entonces, además, L en B es C en B por L en C, ¿sí? Porque necesitamos nuestro L, nuestro vector L en la base esta nueva. Bien, C en B es B en C traspuesta, porque las dos son bases ortonormales, ¿sí? Entonces, B en C traspuesta es poner a los vectores de B como filas, ¿sí? O sea, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2, por 32, 32, que es el L en C. Multiplicamos y nos queda 64 sobre raíz de 2, 0. Este es nuestro L en B. Entonces, ¿ahora qué forma toma esta ecuación? F' de x' y' era t de x' y' en B por x' y' más el L ahora en la base B por x' y' más 56, ¿sí? Esto, fíjense que quedan los autovalores multiplicando por los x' al cuadrado e y' al cuadrado, ¿sí? 8x' al cuadrado menos 2y' al cuadrado más 64 raíz de 2 por x' más 0 y', o sea, acá también desapareció el y', más 56, ¿sí? Entonces, completando cuadrados con los términos que involucran x', ¿sí? O sea, tomamos 8x' al cuadrado más 64 sobre raíz de 2 y'. Bien, entonces esto queremos completar cuadrados. Para completar cuadrados queremos que esté x' al cuadrado solo. Entonces lo que hacemos es sacar, este paso es muy importante no olvidarlo, porque si no acá pueden dar todas las cuentas al revés. Tenemos que sacar el 8 como factor común, ¿sí? O sea, esto sería 8 por x' al cuadrado más este término, si lo dividimos por 8, nos da 8 sobre raíz de 2 x'. Bien, entonces ahora completamos. Este 8 lo vamos a dejar afuera y todo el tiempo vamos a completar cuadrados acá adentro. Bien, entonces tenemos 8 por x' más este término dividido 2, ¿sí? 4 sobre raíz de 2 al cuadrado, y si esto lo elevamos al cuadrado, ¿qué nos da? X' al cuadrado más 2 por 4 sobre raíz de 2 por x', más este cuadrado, o sea que se lo tenemos que restar. Fíjense que restamos este cuadrado y este paréntesis, este 8 está multiplicando a todo, ¿sí? Bien, entonces seguimos. Esto es 8 por este término. Fíjense, este cuadrado es 4 por 4, ¿sí? O sea, esto es al cuadrado, 4 por 4, 16, sobre raíz de 2 por raíz de 2, que es 2, por 8. ¿Sí? Ahí sí vuelvo a meter este 8, esto da menos 64, ¿sí? Ahora sí tenemos este término acomodado y lo vamos a meter acá dentro de esta ecuación. Entonces, reemplazando, tenemos esta ecuación, tenemos 8x' más 4 sobre raíz de 2 al cuadrado menos 64 y menos todo esto que tenemos acá, ¿no? Menos 2y' al cuadrado, este término ya estaba acá, o sea que más 56 igual a 0. Esto lo podemos acomodar un poquito, ¿sí? Juntando menos 64 más 56 nos da menos 8. Y también entonces ahora lo que podemos hacer es observar que podemos tomar un nuevo origen, ¿sí? Para que esto nos quede la variable elevada al cuadrado, lo que podemos hacer es tomar el nuevo origen menos 4 sobre raíz de 2, 0, ¿sí? 0 porque acá x' no necesita ningún corrimiento, ¿sí? Entonces aplicamos la fórmula de cambio de origen, que es x' igual a x' a x segunda igual a x' menos el origen, ¿sí? El nuevo, la coordenada esta, o sea que sería menos 4 sobre raíz de 2 me da más 4 sobre raíz de 2, que es exactamente esto de acá, ¿sí? Y después y segunda igual a y', ¿sí? Entonces reemplazamos en esta ecuación, ¿sí? Nos da 8x segunda al cuadrado, ¿sí? Reemplazando esto
por x segunda menos, y todo lo demás sigue igual, 2 por y segunda al cuadrado menos 8, ¿sí? O sea, y' se reemplazó por y segunda. Bien, entonces podemos reescribir esto, ¿sí? Sumando 8 y después dividiendo por 8 también lo podemos reescribir como, fíjense, divido todo por 8, entonces este término se cancela. Y después sería dividido, o sea, que acá quedaría menos y segunda al cuadrado sobre 4, que es 2 al cuadrado, ¿sí? Igual a 1. Y de esta manera nos queda la forma canónica de una cónica, ¿sí? ¿Cuál es la forma canónica de una hipérbola? ¿Sí? O sea que ya sabemos que esto es una hipérbola. Bien, entonces, ahora, para graficarla, primero vamos a notar que el centro O' en realidad está escrito en la base B. Nosotros necesitamos encontrar este centro, pero en la base canónica para poder graficar. Entonces, vamos a hallar estas coordenadas en el sistema OXY. ¿Sí? O' en la base C es B en C por O' en B. ¿Sí? B en C es poner a los vectores de B como columnas, o sea, es esta matriz, por O' en B, que era este vector. ¿Sí? Multiplicamos y quedó el vector menos 2, el punto menos 2, menos 2, ¿sí? O sea que O' en la base canónica es el punto menos 2, menos 2. Bien, entonces podemos dibujar, fíjense. Este punto de acá es el origen nuevo, el O', o sea, es menos 2 de X, menos 2 de Y, dibujo el O'. Y estos vectores vienen dados por esta nueva base. Fíjense que es el 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, es el primer vector, ¿sí? El 1, 1, es este vector, ¿sí? Esta dirección, y después tenemos el menos 1, 1, ¿sí? Menos 1, 1, que es esta dirección, ¿sí? Que trasladada a este origen quedaría esta dirección, ¿sí? O sea que ya tenemos este nuevo sistema. Si este era el XY, entonces este es el X', y este vector y este eje es el Y'. Bien, entonces ahora, las asíntotas para poder graficar esta hipérbola eran en el sistema, en este nuevo sistema O', X segunda y segunda son, acuérdense que eran de la forma Y segunda igual a B sobre A por X segunda. E Y segunda igual a menos B sobre A por X segunda. Vamos a ver el B y el A, volvamos un poquito para atrás y vemos cuáles son. Tenemos que el A es el término que divide acá. Acá, esto sería X segunda al cuadrado sobre 1 al cuadrado. O sea que A es igual a 1. Menos Y segunda al cuadrado sobre B al cuadrado. O sea que B es igual a 2. Entonces ya tenemos que A es igual a 1 y B es igual a 2. Y entonces reemplazamos, que sería Y segunda es igual a B sobre A, ¿sí? O sea 2 sobre 1. 2X segunda. E Y segunda es igual a menos B sobre A, o sea menos 2 sobre 1 por X segunda. Bien, entonces graficamos estas. Fíjense que ahora, para graficar esto, no hace falta tenerlo en el sistema XY. Lo que nos conviene es olvidarnos de este sistema que está abajo, ¿sí? El original, pararnos en el nuevo sistema, acá, el que está así en diagonal, y graficar las rectas como ya sabemos, ¿sí? Entonces podemos graficar estas dos rectas, ¿sí? Y con esto podemos ya dibujar cuál es la hipérbola, ¿sí? La hipérbola va a ser una cosa así, que se va acercando cada vez más a estas asíntotas. Bien, y con esto terminamos la tercera parte de la unidad 10 de cónicas y cuádricas.